Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este Signos Diario Musical. Arrancamos el día de hoy y lo hacemos de una forma contundente. Una cereza en el pastel para esta semana. Vean nada más esta joyita. Está en México, está Pig Noise. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias. Encantados de estar Conociendo aquí. a la leyenda, le pondría a este episodio, ¿eh? Como que mucho contacto con ustedes por distintas razones, referencias de otros músicos, toparlos con alguna canción, un coro de esos que te hace cantarlo y que de pronto drenas ahí algo en el cuerpo. Así que me da mucho gusto que estén por acá. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. ¿Cuáles son esas primeras impresiones de, pues, tiempo después, salir con amigos, con ese plan inicial de vida a conquistar el mundo? ¿Cómo se siente estar del otro lado del planeta, digamos? Bien, casi como si fueran unas vacaciones. Bien. Porque la vida está siendo muy estresante últimamente y entonces son unos días de desconexión. La verdad que hacía muchos años que no estábamos por aquí. Claro. Y teníamos muchas ganas y sobre todo, claro, pues que llegue el día del concierto y al final compartir con los fans que pues vía redes, vía internet, pues hace muchos años que nos están demandando que viniéramos y la verdad que por circunstancias nos ha dado, primero porque estuvimos muchos años separados sin tocar y luego pues la agenda es imposible, la verdad, sobre todo por mi culpa, que soy aquí el más ocupado. Y estarás más ocupado. Pues ahora más todavía. Pero vamos, ya por fin estamos aquí. La verdad que siempre sentimos mucho apoyo de los fans mexicanos porque en redes siempre nos lo hacen sentir y siempre nos escriben que cuándo volveremos y por fin ha llegado el día. No, hombre, pues es increíble. La verdad, yo lo siento eso como un triunfo de la música y eso está chidísimo. ¿Qué prevalecen ustedes de esos pininos ahí en los 2000s que de pronto pues, estaba bueno juntarse, estaba bueno vivir la vida con amigos, pero ¿qué prevalece de aquellas primeras intenciones musicales hasta este momento y que tienen disco nuevo? Sí, precisamente para este disco hemos intentado recuperar todo el espíritu de los principios del grupo, ¿no? Uh-huh. Queríamos hacer un disco que recordara lo más parecido a los primeros discos de Pig Noise, pero claro, con nuestra actitud vital de ahora, ¿no? Por decirlo así, somos personas 20 años mayores, 20 años más expertos con nuestro instrumento cada uno y Álvaro también en estos 20 años como compositor ha mejorado un montón en cuanto a letras, en cuanto a melodías. ¿Qué insinúas? Que antes no lo hacía bien, entonces antes componía bien y ahora muy bien. Que eres aún más puntual ahora. Era nuestro amigo antes, tenemos que decirlo que estaba bien, pero no, la verdad que también hay que decir las cosas en las que hemos empeorado a nivel vital, que son muchas. Físicamente, estamos en 8 horas, somos un 5 más o menos, pero bueno. Estos ya son padre de familia, imagínate. No, me imagino los veranos que antes eran para festivales, pues ahora es una onda completamente distinta, ¿no? Se vive de una forma distinta. Son para festivales de música, pero de música. ¿No? Pasa que cuando se acaba el concierto ya no hay festival. Algún día ocasionalmente hay algún exceso, pero ya mucho menos que antes, claro. No, yo les insisto en que es como una victoria el hecho que estén aquí con música tan vivos, que lo sientan como vacaciones, ¿no? Que se sienta tan bien eso, que sea como vacaciones está buenísimo. Y algo que siento y reconozco mucho de Pig Noise es el hecho de castellanizar algo que era tan evidente angloparlante, ¿no? O sea, el punk o el pop punk o como quiera verse, de alguna forma a lo mejor expresaba unas consignas que eran mucho más angloparlantes que a lo mejor alguien que está viviendo en castellano, ¿no? ¿Cómo fue para ustedes de alguna forma? Me imagino que el golpe de haber sido fuerte, ¿no? La crítica así de cómo está cantando esto en español, cuando en realidad era una victoria totalmente para el español, ¿no? Bueno, así es. Sigue habiendo barreras, ¿no? Cuando haces algo. Es normal porque al final cada país tiene su folclore, ¿no? Y cuando ese folclore lo llevas a otro idioma, pues al principio suena raro, claro. El rock and roll originariamente salió para los angloparlantes y luego poco a poco se ha ido castellanizando y, bueno, llevado a otros idiomas y se ha acabado normalizando en muchos estilos, ¿no? Pero es cierto, esto, como era un estilo un poco más reciente, no se había castellanizado tanto. En España había muy pocas bandas haciendo esto, contadas con los dedos de una mano cuando nosotros empezamos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente al cantar en español pues te lleva a otro lugar musical, ¿no? Pues es inevitable.
pero al final cada uno hace lo que siente, como le sale expresarse y también es cierto que te digo que al principio cuando el grupo empezamos a mover nuestras maquetas, incluso grabamos nuestros primeros discos, tuvimos que montar nuestra discográfica porque nadie nos lo quería grabar, siempre nos decían que en España eso iba a ser muy minoritario y que era imposible que nos fuéramos a ganar la vida. Pues se equivocaron, como suele pasar siempre con los visionarios, los visionarios de las discográficas, que está lleno de visionarios. Se volvieron a equivocar una vez más, ¿no? Al final yo creo que cuando las canciones se abren camino, trascienden los estilos. Y nosotros tenemos público que le gusta todo tipo de música, ¿no? Yo creo que eso pasa también con otras bandas, que cuando las canciones son buenas, trascienden el estilo que tienen. Bueno, de hecho, los inicios empezamos en inglés. ¿Te acuerdas de los primeros temas? Bueno, en inglés. Es muy osado llamarle. El vocabulario se nos quedaba un poquito corto. un estilo particular, digamos. Sí. En inglés nuestro, eso lo entendíamos nosotros. Oye, reconociendo justamente esos primeros momentos, ¿cuál tienen en la cabeza que fue una primera victoria para la banda y que de alguna forma se convirtió en el abrazo para seguir haciendo esto, pues muchísimo tiempo después? Y que a lo mejor no tenía que ver con el reconocimiento de alguien de una discográfica, sino a lo mejor una conexión con alguien en un concierto. ¿O cuál reconocen que fue una gran primera victoria? Bueno, yo creo que para nosotros fue un impulso muy grande la serie Los Hombres de Paco, ¿no? Que era una serie que tuvo mucho éxito en España y a raíz de... Antes de que se popularizara este vínculo de las bandas con las series o películas, como se hace mucho ahora, ¿no? Sí, a nosotros, vamos, fue punto de inflexión, porque a raíz de ese momento empezó la gente a conocernos, las canciones sonaban mucho en la serie y los conciertos empezaron a llenarse exponencialmente, ¿no? Tocábamos delante de poca gente antes y a partir de salir en la serie, pues el grupo fue haciéndose más conocido, los conciertos se fueron llenando, vendíamos más discos, así que fue el punto de inflexión. Buenísimo. También otro punto a reconocer es esa pausa que hacen y que en realidad después por el disco siguiente parecía que no se habían... O sea, por más que tuvieron proyectos solistas y a lo mejor produjeron aparte, como que no se sintió como que fuera una pausa, ¿no? Pero, ¿cómo se hacen caso al cuerpo, a la mente, a la parte más artística, para que en algún momento decían a lo mejor hacer una pausa o sacar un disco? ¿Cómo se siente ese impulso del cuerpo con una banda tan longeva como ustedes? ¿Se platican, no tanto? ¿Cómo es? En realidad la parada fue un poco porque el grupo en ese momento no podíamos darle continuidad. Álvaro se puso a entrenar en las categorías inferiores del Real Madrid, con lo que eso supone pues un montón de tiempo ocupado. El grupo no tenía tiempo para salir a girar y es verdad que en ese momento veníamos un poco en caída. El último disco que habíamos sacado un disco un poco raro para nuestros fans, porque fue un disco que se salía completamente del estilo de Pink Noise, mucho más experimental, por decirlo así, complejo, más rebuscado, y la gente no lo entendió mucho, entonces yo creo que fue un poco de manera natural, ¿no? Vino bien esa parada. Y después sí que es verdad que durante ese tiempo, aunque estábamos inactivos como grupo, Álvaro seguía componiendo canciones y de vez en cuando quedábamos para ir grabando alguna canción en el estudio de mi casa y tal. Y es verdad que durante ese tiempo él compuso Diversión, Una Sensación, había 3 o 4 canciones que en el momento que decidimos volver nos sirvieron para tirar de ahí, porque eran canciones encima que nos recordaban mucho a nuestros inicios, a nuestra primera época, y nos sirvió para tirar y de manera muy natural meternos en el estudio y estuvimos casi, creo que fueron 2 años y pico para grabar ese disco, porque nos pilló en pandemia. Yo es que no me acuerdo de nada, el único que se acuerda de las cosas más o menos. Nos lo tomamos con mucha calma porque queríamos que la vuelta fuera, lo que hice ayer. Que el disco sonara y que todo fuera en la estética del disco, todo que fuera perfecto, y la verdad que nos salió muy bien, porque la vuelta fue maravillosa. ¿Ese fue Diversión? Sí. La vuelta fue espectacular porque cuando volvimos, nuestro manager Miguelo nos propuso un festival que es Arenal Sound, que es un festival bastante importante. Y bueno, pues nosotros después de tanto tiempo sin estar tocando pensamos que la gente pues se había olvidado o que pues tampoco iban a apreciar tanto el grupo, y la verdad que salimos a tocar y la gente se sabía todas las canciones y fue como el impulso. Solo se habían olvidado de Polo. Sí, ¿Quién es el batería? El batería ¿Qué mayor está? ¿Qué mayor está el batería? Está muy cascado, ¿no? Este es el mismo. Han cogido un señor mayor. Un anciano. Oye, pero lo decimos un poco de broma, pero está buenísimo ir teniendo más sabiduría al momento de componer, pero también serle fiel con esos impulsos, ¿no? Eso es algo que reconozco mucho de la obra de Pink Noise, que tienen siempre el coro que quieres cantar en un concierto, ¿no? Vamos a salir huyendo porque todo está yendo a la mierda. Eso lo pueden cantar ustedes y está buenísimo. Esa cuestión de las composiciones, de los coros épicos,
¿cómo lo trabajan? ¿Sigue siendo a lo mejor una rutina de cada quien por su cuenta lo trabajan y se juntan para cotejar ideas? ¿O cómo es componer un disco como el que tienen en un 2025-2026? Bueno, yo es que siempre estoy haciendo canciones. Esa es la parte de este trabajo que más me gusta. Bien. Dentro que hay otras que me gustan también mucho, pero digamos que la parte creativa me gusta mucho y le dedico mucho tiempo. Y es cierto que fíjate que obviamente ahora tengo muchas más herramientas que cuando empecé a componer, pero curiosamente algunos de los éxitos de la banda que en España pues ya son intergeneracionales, que se han quedado para siempre en el imaginario musical de la gente, pues no voy a poder competir con ellos. Por mucho que haga ahora la mejor canción de mi vida, no van a superar en cuanto a repercusión a Te entiendo, a Estoy enfermo, a Nada que perder. Uy, qué fuerte tener eso a en la todo me da cabeza. igual. No, es una realidad. No es que lo tenga en la cabeza. A mí no me condiciona, porque yo siempre intento hacer el mejor disco posible, las mejores canciones. Claro. Y quien se acerca a un disco nuevo nuestro, pues lo valore, ¿no? Como una obra completa. Tampoco yo tengo el secreto de decir, venga, voy a hacer una canción para que funcione o para que... Yo hago lo que a mí me sale, ¿no? Y tengo esa forma de componer muy melódica. Para mí lo más difícil en la música es hacer canciones que la escucha parezcan sencillas. Claro, luego familiares. Lo más difícil en la música es hacer canciones que parezcan sencillas. Porque hacer canciones complejas que nadie entiende es muy fácil. Solo tienes que poner partes complejas, melodías raras, armonías raras. Tiempos diferentes. Sí, y la gente dice, joder, este tío cómo controla, pero eso no le gusta a nadie, ¿no? Entonces, lo difícil es tener ese equilibrio de una canción que tenga, obviamente, cosas ahí a nivel armónico, que tenga una riqueza, pero que parezca sencillo a la escucha. Claro, eso está brutal eso que acabas de decir. ¿Cómo sabían que este era el tipo de disco que querían hacer? Con el tiempo se va haciendo más sabio y dicen, es contundente, son estas cantidad de canciones, él lo tiene que producir y tal. Se volvieron más, digamos, puntuales en lo que querían, o a lo mejor le dan un poco más de vuelta tratando de encontrar el que refleje su presente. Somos muy autodidactas, nos producimos los discos nosotros desde hace mucho ya. Y es cierto que había mucho repertorio. Lo más difícil es elegir el repertorio. Había más de 100 canciones o cerca de 100 canciones para elegir este repertorio y curiosamente coincidimos en un 80% ya en la primera escucha, primera toma de contacto, primera elección, junto con nuestro manager, gente de la discográfica, y coincidíamos prácticamente todos en el 80%. Así que, bueno, que ha sido relativamente sencillo elegir las canciones del disco y sobre todo volver a esa esencia nuestra de sonido, ¿no? Creo que cuando llevas tanto tiempo tienes varios caminos diferentes, el decir, oye, pues voy a recorrer caminos que nunca he recorrido, o volver a recorrer tu esencia, volver a tu esencia, pero obviamente dedicándole mucho tiempo a la composición para que haya canciones que sigan llamando la atención, que nos llamen la atención a nosotros, que ya es difícil, claro. Porque a mí, claro, yo llevo 25 años componiendo canciones para Pink Noise, entonces que me seduzca a mí una canción que yo hago para Pink Noise es muy difícil, y ese es el camino. Primero que me seduzca a mí, si me seduce a mí, le va a seducir a ellos y yo creo que por extensión al público. Sí, pero tenemos que decir que encima en este disco no ha sido tan fácil como dice Álvaro, porque es verdad que él, de las 10 primeras canciones que envió, 8 nos fliparon. A lo mejor es que no me acuerdo, ¿ves? No se acuerda realmente. Es que Álvaro hace muchas canciones, además las deja terminadas. Claro, en este rato no deja nada a la imaginación. En este él rato nos pasa una maqueta con todo terminado y después nosotros pues vamos haciendo. Yo, por ejemplo, el bajo, en este disco sí que hemos trabajado de manera diferente porque yo normalmente los bajos no curraba con él nunca, y sí que ha habido muchas canciones que las hemos hecho como a medias, ¿no? Pero lo que quería decir, envió 10 canciones y 8 nos fliparon, a Polo y a mí. Entonces grabamos ya directamente esas 8 y ya teníamos casi el disco hecho, a falta de 4 temas. Pero él siguió componiendo y empezó a enviar temas y temas. Y cuando ya estaban las canciones mezcladas, ya teníamos esas 8 canciones mezcladas, decidimos que no iba a ser ese el disco, que íbamos a reelegir. Sobrevivieron dos. 2 o 3 creo sobrevivieron. Sí, Atardecer, Horas Muertas. Yo creo. Bueno, y Mi Limón. Yo creo que esas 3. Y volvimos a elegir y volvimos a grabar y al final salieron estas de aquí. Vaya trabajo con el desapego, ¿eh? Porque... O sea que tan fácil no fue como sí. Se me había olvidado. Se te había olvidado esa pequeña parte que como estoy haciendo canciones todo el día, se me olvida el resto. De la mano con regresar a cierto sonido, va a estar en la escucha a lo mejor de las influencias que tenían en aquel momento. Porque en aquel momento a lo mejor era... no había una oferta tan grande, o si existía la oferta, a lo mejor no era tan fácil acceder a ella, ¿no? Ibas a lo mejor a Green Day, a
Sex Pistols y pues era lo que tenías un poco a la mano, ¿no? Y ahora hay una cantidad de estímulos afuera que digo, híjole, ¿cómo se puede bajar información de todas estas canciones? ¿Cómo está siendo para ustedes el consumo de música que no es el de ustedes? Yo la verdad es que me cuesta mucho escuchar grupos nuevos. O sea, me cuesta bastante de repente de que un grupo, porque como ya tengo tantos grupos que me flipan y tienen tantas canciones, de repente me cuesta escuchar grupos nuevos. Y este año Álvaro me ha descubierto Turnstile y estoy flipadísimo. O sea, brutal. Los 2 últimos discos de Turnstile, es verdad que no he profundizado anteriormente y me flipan. O sea, me parecen brutales. Sí, brutal. Bueno, yo creo que es diferente. Cuando empiezas un proyecto, además, claro, empiezas pues nosotros en este caso como instrumentistas pues estábamos verdes al principio y es cierto que a nivel de producción había una distancia sideral entre lo que se hacía en Estados Unidos, un disco de Green Day que sonaba eso, que despeinaba, y tú ibas a un estudio y grababas y tal y decías, joder, esto suena como una puta mierda, ¿no? En comparación, pues claro, había una diferencia abismal. Una producción de $1 millón con una de 2 duros, ¿no? Ahí en España. Y que no conocían, acuérdate, nosotros fuimos a grabar el primer disco y a la gente que lo grababa le dijimos, queremos sonar como Green Day, no lo conocían. No sabían. Y se lo pusimos y dicen, suenan bien, brother. Digo, joder. Bueno, que no te pase con un ingeniero de sala. Afortunadamente ahora la distancia es muy, muy pequeña entre las producciones, pero en lo audiovisual también, ¿no? Ahora ves cualquier producción que no sea estadounidense y tiene mucha calidad, ¿no? Pues yo creo que y gracias a Dios en cuanto a sonido, pues se han reducido mucho las distancias. Pero es cierto que al principio sí te fijas más en lo que te gusta, ¿no? Absorbes un poco de aquí, de allá y tal, y haces tu mezcla, lo mueves y te sale tu producto, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo yo creo que ya tienes tu propia manera de hacerlo. Yo intento no condicionarme mucho por lo que escucho por ahí. Yo pienso que de una manera seguramente inconsciente te influye todo. Sí, pero yo intento más ser fiel a lo que somos nosotros y a lo que me nace que cuando empiezas sí que tiendes a fijarte más a lo mejor. Buenísimo. Honrando el proceso de grabación de Las Ganas, ¿qué no va a poder faltar en sus siguientes discos tener en el estudio? O sea, algo que hayan tenido en el estudio o una costumbre tal vez, un hábito adquirido cuando estaban grabando este disco y que dijeron, eso se siente bien. No sé si es grabar en las noches, grabar de día, desayunar, no desayunar. Es que no echamos muchas Polo horas. Necesita beberse 2 whiskies antes de las 10 de la mañana. Y otros 10 al acostarme. Claro. Así toco. La verdad es que vamos grabando muy a cuando tenemos hueco. Bien. Este disco lo hemos grabado muy así, pues entre semana que no tocábamos, cuando teníamos tardes libres, pues Polo se venía a casa a grabar las baterías y sí que Álvaro lo ha grabado todo él en su casa, la guitarra, las voces y todo. Mira. Y Polo se venía a mi casa, grabamos ahí las baterías y los bajos. Y después ya yo también ahí en mi casa grababa los coros y eso, y así lo vemos. Tenemos una forma muy poco ortodoxa. Muy poco ortodoxa. Nosotros no nos juntamos para grabar, porque no nos soportamos. No tenemos tiempo. Sobre todo es que no tenemos tiempo. Y grabamos raro yo porque no soporto a estos tíos. Álvaro graba el todo primero y nos pasa ya las guitarras y las voces y graba las baterías sobre las guitarras, que normalmente se suele grabar sobre una guía, ¿no? Sí, totalmente. Él graba sobre las guitarras ya terminadas, que también a nosotros nos gusta grabar así porque ya están los arreglos hechos, ya está todas las guitarras terminadas, él puede ir haciendo los arreglos de la batería en base a lo que ella ha propuesto de la guitarra y la verdad que trabajamos bien así, tenemos una estructura buena. Es cómodo, porque nuestras agendas... Y rápido también. Yo no puedo tener 3 semanas, me encantaría irme 3 semanas de mi vida a una casa de campo. Es imposible parar así la vida, ¿no? Pero yo ahora mismo no puedo, por temas profesionales, entonces nos hemos acostumbrado a trabajar así y la verdad que funcionamos bien, entonces seguiremos haciéndolo así. No, ya está divertido, ¿no? Lo pensé a lo mejor con la comida, empezar por el postre. Un sueño, ¿no? En vez de empezar con el postre, después la comida, después la ensalada, perfecto. Aparte que sí que es verdad que alguna cosa después ha habido cosas que ha modificado después de algún arreglo de guitarra, pero normalmente prácticamente todo lo que envía de mano suele ser lo que conservamos. Yo dejo la maqueta como muy terminada. Bien, para ahorrar tiempo, o sea, es que intento ya, aparte creo que para hacerme una idea de la dimensión de la canción, intento dejarla muy, muy terminada. Entonces nosotros no necesitamos ese trabajo de producción de un productor que venga y te arregle las canciones, sino que la dejamos ya muy masticado todo. Bien. Una gira implica lo mismo que un equipo de fútbol, a lo mejor una concentración previa, celibato tal vez. ¿Qué implica, ¿qué implica una gira de Pig Noise en el 2026?
Pues la verdad que estamos sin parar porque estamos tocando el fin de semana pasado en Sevilla, hemos venido a México, la semana que viene volvemos a tocar y tenemos un montón de festivales este verano. Bien. Y no nos quejamos porque siempre que hay mucho trabajo eso es buena señal. Claro. Y bueno, encantados. La verdad que viendo los resultados cada vez vamos a más. Hace poco, el año pasado, estuvimos tocando en Madrid en el Movistar Arena, que lo llenamos, ¿no? Y fue también otro punto de inflexión porque nos ha dado cierto caché, digamos. Claro. Y estamos muy contentos de los conciertos. Para 2027 se están cerrando ¿Qué muchos implica? más. ¿Por qué estás contando eso? ¿Qué implica la gira? ¿Celibato? ¿Qué, chaval? ¿Qué implica? Pues sobre todo, No, ya dinos. te están preguntando una cosa y tú dices, no, yo soy Sagitario. Intentamos mantenernos en forma lo que le da la gana. Intentamos mantenernos en forma para que el show tenga disfrutar sobre todo. Pero celibato no, por favor. Es muy larga la gira. Eso en el fútbol a lo mejor es como un mandato, ¿no? Pero no tenía que ser para ustedes. Había un cantante que decía que le bajaban 2 tonos, ¿no? Que era Cristian, ¿no? No sé quién era. Que decía eso. Sí, que decía que si le dabas demasiado al tema, la voz no te llegaba. El rendimiento no iba a ser el mismo, digamos. Bueno, pero tú no cantas, Poli, entonces no te has problema con eso. Por eso yo no paro. Me encanta. Es sinvergüenza, tío. Oigan, ¿y México qué significa en estos momentos? Pues no sé, a lo mejor para muchos podría ser como un sueño, para otros es como la confirmación de que lo que están haciendo en otro lado repercute. Para ustedes, ¿qué significa pues esta posibilidad de tocar en México en el 2026? Bueno, lo que lamentamos realmente es no tener mucho más tiempo para poder desarrollar la carrera aquí como nos gustaría. Estamos intentando hacer encaje de bolillos en nuestra vida para poder venir unas cuantas veces al año, porque creo que es el momento ya de hacer un desarrollo, de intentar hacer un desarrollo aquí. Yo creo que nuestra música aquí podría tener mucho calado por estilo, por lo que se consume aquí, por lo que significa la música en este país. Y vamos a intentarlo. Entonces es un sueño, es una ilusión, una gran ilusión, ¿no? Ojalá que dentro de unos años podamos estar hablando de venir aquí a hacer giras y de tener mucho más público. Ojalá. Lo vamos a intentar. Una motivación también, desde luego. Buenísimo. Es una pena que no esté un poquito más cerca. No. El avión al final se hace un poco costoso, pero bueno, la verdad que siempre que venimos nos está tan increíble, se come muy bien, el clima es genial, o sea que nos encanta venir. ¿Se escucharon algo en particular? ¿Vieron algo en particular en el avión? ¿A qué le pusieron atención en el avión para acá? Yo sobre todo intentar dormir, pero me ha costado, me ha costado mucho. Yo me he visto un montón de películas y poco más, la verdad. Intentar dormir un poco también, porque la verdad que estuvimos muy pronto en el aeropuerto. Sí. Es que somos señores mayores, aunque no lo parezcamos. Entonces, nosotros estar descansados y con la mente limpia. Con la mente limpia. Yo también joven, te entiendo. Valoro mucho el descanso. Pues buenísimo. Será un placer pues tenerlos muchas veces más aquí en México. Muchas gracias por hacer la visita. Y antes de irnos, pues a lo mejor platicar un poquito también de la experiencia con Kitay, ¿no? Que siento que es pues un clash de diferentes estímulos, digamos, ¿no? Generaciones. ¿Qué es lo mejor de haber hecho esa colaboración? Bueno, es que son nuestros amigos. Les tenemos mucho aprecio y bueno, ahora con Kenia yo creo que han dado un salto hacia un lugar diferente. Nos gusta mucho lo que están haciendo y les deseamos lo mejor. Sabemos que vienen mucho por aquí ellos. Sí, festivales. estuvo por aquí. De hecho, estuvieron haciendo gira con Molotov, ¿no? Sí, creo, y Kenia vivía aquí, yo creo. Sí, de hecho. estuvo por ahí sentada también. Sí, y la verdad que cuando nos pasaron la propuesta nos encantó y felices de colaborar. Son gente que trabaja mucho, ¿no? Y yo son creo muy que se trabajadores. merecen llegar arriba porque la verdad que no paran, están siempre picando piedra y ojalá les lleguen los resultados. Buenísimo. Sí. Pues muchachos, ¿dónde son las coordenadas del concierto de Pig Noise en México? Auditorio Nacional. Auditorio Nacional, así que no tiene pérdida. No tiene pérdida y además el viernes, porque nos llevan, si no. El viernes a las 8 nosotros, ¿no? Yo creo. Viernes a las 8. Encantados de compartir el escenario con la Love You, que son nuestros amigos y hermanos, o sea que... Va a ser genial, sí, va a estar muy bien. Registren todo en su cabeza, es entrar, el altar a la entrada del lado izquierdo, cómo van caminando hacia los caminos. Seguramente va a ser una noche épica, así que disfrútenla muchísimo. Muchas gracias. Gracias. ¿Con qué cerramos? ¿Cuál de las ganas? Pues con Celos, sí. ¿Celos? Venga, pues Celos. Venga, pues entonces es Pig Noise y esto es Signos Diario Musical.